Bueno, continuando ya, después de haber visto cómo la avaricia es igual que idolatría y que la misma palabra menciona que todas estas prácticas no vienen de Dios, vamos a Hechos capítulo 17, versículos 16-17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. O sea, aquí vemos que eso está entregado a esta ciudad a la idolatría, y que la divinidad de Dios no se puede representar en una imagen. Entonces, si vamos al versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, el versículo 30 manda a arrepentirse de todas estas cosas, todo lo que hemos venido hablando. Pasamos por la avaricia, que demuestra y tumba ya eso, la doctrina de demonios que anda engañando, mencionando que si tú no crees que la imagen o lo que tengas no es Dios, lo puedes tener o está bien, cuando ya se demostró que no tienes que creer que la imagen, que la escultura, que el objeto es Dios para ti. No tienes que creerlo para que sea tu ídolo. Lo vimos con la avaricia, luego pasamos con los argumentos que también usa con las monedas o los billetes, y la sola palabra va derribando todo argumento, lo va derrumbando, porque la verdad siempre prevalece. Y pasamos al punto de hablar de los ángeles que descendieron del cielo a tomar a las hijas de los hombres. Y claro, como los vieron entonces los pueblos de ese entonces, antes del diluvio, porque por ese pecado de los ángeles de juntarse con las hijas de los hombres, fue que la tierra se pervirtió aún más, y por eso tuvo que venir el diluvio. Eso lo menciona mejor el libro de Enoc. Entonces, en aquel tiempo vieron a los ángeles y los idolatraron, porque ellos venían con conocimiento, entonces pensaron que eran dioses. Y parte de todo esto viene de ahí. Entonces le vieron con cierta divinidad. Y llegamos ahora al punto de como esos pueblos idolatraron a los ángeles, los tenían por dioses. Entonces, asimismo, les hicieron imágenes también. Y con esto, pues llegamos al punto de que la gente, al tener estas esculturas, ídolos, imágenes, etcétera, le colocan cualidades ya de Dios, divinidad. Así como en un principio hicieron con estos ángeles. O sea, esto viene desde antes de Noé. Y con esto pues se ve que una imagen no puede tener la divinidad de Dios, una escultura. O sea, lo que hemos venido hablando. Pero la gente las toma con cierta
con cierta divinidad y hace que honre, venere estas esculturas, imágenes, sea de ángeles, de palomas, de vírgenes, de santos, de lo que se les pueda ocurrir. Y pasando por todo esto llegamos acá, a Hechos 17, capítulo 17. Y lo que vimos en el versículo 29, que siendo por el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad de Dios se asemeje a oro, plata, a estas esculturas o a imaginación de hombre, y manda en el versículo 30 a arrepentirse. Eso es lo que Dios manda, arrepentimiento. Que por la ignorancia que han tenido, o sea, desechen eso, dejen eso. Dios no mandó eso, no mandó las tradiciones que están practicando aún ahora. Si vamos al versículo 22 al 26, ahí habla: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo que, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí menciona que Pablo, en el versículo 22, que son muy religiosos. Muchos que practican la idolatría son muy religiosos. Lo que hemos venido hablando. Y Pablo les anuncia el verdadero evangelio. Igual es ahora. Se anuncia el verdadero evangelio, se muestra. Porque unos son muy religiosos, otros no tanto. Pero se les anuncia. Y por seguir estas prácticas, estas tradiciones, son religiosos. Por lo tanto, idólatras. Practicando lo que hacían los pueblos de antes. Todo ese paganismo lo siguen haciendo y lo practican creyendo que eso es de Dios. Pero en el 16 Pablo veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Muy religiosos, pero idólatras. Como los fariseos, pensaban que servían a Dios, pero su ídolo era el dinero, la avaricia, la riqueza. Y el Señor les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces aquí lo que hacía Jesús, que les mencionaba, les hablaba a los fariseos y a todo ese pueblo que está ahí, el verdadero evangelio de Él, de Jesucristo, que viniesen al arrepentimiento. Lo mismo está haciendo Pablo aquí. Les dice: son muy religiosos, son idólatras. Y les habla: Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. No se honra por manos humanas. En el versículo 25. Como si Él necesitase algo del hombre. Y uno ve en las prácticas religiosas idólatras de ahora que a muchas de esas imágenes les llevan comida, o les colocan monedas, o cuanta cosa se les ocurra. O sea, ¿qué tiene que ver eso con Dios?
Entonces el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Aquí está hablando, como lo leímos ahora en Romanos 1:23, y en Sabiduría capítulo 13, versículo del 1 al 5. O sea, la creación demuestra quién es Dios, o sea, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle. Y con esto, como lo menciona en el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, las prácticas que están haciendo, manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, si palpando puedan hallarle y se dan cuenta de quién es Dios, que Él no mandó estas cosas, pues se arrepientan de esas obras muertas, de esa idolatría. Entonces, o sea, piensa, o sea, reconoce que quizás estás equivocado, pregúntale a Dios, así como dice, palpando, buscándolo a Él, como habla Romanos 1, como habla Sabiduría capítulo 13. Pregúntale tú mismo a Dios, sé humilde, y que el mismo Señor te diga si todo lo que se ha venido hablando, lo que se ha dicho aquí es verdad o no. Pero pregúntale de corazón, de verdad. O sea, no seas cobarde. No seas cobarde. O temes que quizás no conoces a Dios. O temes que el Señor se revele y te diga que esto no es así y temes desechar estas cosas. Porque los cobardes no entran al reino de los cielos. El perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, pregúntale al Señor. O sea, pregúntale quién eres, Dios. O sea, cuál es tu verdadero nombre, cuál es tu nombre, quién eres. Y si eres sincero, genuino, el Señor se revela. Si con ansias busca la verdad de quién es Él se va a revelar a ti y te va a enseñar, porque es el Espíritu el que enseña todas las cosas. Su palabra enseña todas las cosas. Él se va a revelar y te va a enseñar y te va a guiar. Él es el Maestro. Y esto lo debe revelar el Espíritu, como a Pedro. Pedro le dijo, Jesús les preguntó, ¿ustedes quién creen que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pedro reconoció, tú eres Dios manifestado en carne. Y Jesús le respondió, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos, el Espíritu. No te lo reveló carne ni sangre. Esto no se puede entender con un entendimiento humano, carnal, con un entendimiento, con una mente humana. Lo tiene que revelar el Espíritu. Por eso le tienes que pedir al Señor. Él es quien revela. Y cuando Jesús le dice eso, que te lo reveló mi Padre que está en el cielo, Él ahí dice, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Ahí en ningún momento Él le dijo que Pedro era el fundamento y sobre Pedro iba a edificar algo. Ahí el Señor le dice, sobre ese fundamento, que conozcan quién es Dios, quién es Jesús. Ese es el fundamento en el cual Él construye y edifica su iglesia, la iglesia de Jesucristo. De conocer que Dios es Jesús y Jesús es Dios manifestado en carne. Por eso la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él es la verdad. Cuando sabes quién es Dios, esa verdad
te liberta del pecado. Y por eso Jesús es el fundamento, la roca inconmovible. Y ahí se empieza a edificar. Pero muchos tuercen esa palabra. El que tenga oídos, oiga. Ahora si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, 21. Ahí él menciona: hijitos, huid de la idolatría. Vamos a Jeremías 2, versículo 26 al 28. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Aquí vemos que llaman padre a un leño. O sea, aunque digan no con la boca, que no lo hacen, con tener esas imágenes y pidiendo, según ellos, a Dios que está en el cielo por medio de una imagen, o sea, con esa obra, en tu corazón ese ídolo es tu Padre, es tu Dios. O sea, comprendan eso. Todos sabemos que las imágenes de fundición, de yeso, que incluso el mismo ídolo no son nada, nada es. Entonces, ¿por qué las tienen? ¿Por qué las honran? Si saben que no es Dios, ¿por qué las tienen? La divinidad no se asemeja a eso, ya lo vimos. Rómpanlas en su corazón. Pero al mencionar esto, como ya hablamos, al decir rómpanlas, derriben esos altares, como habla en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel iba y derribaba sus altares. Al mencionar esto ahora, que es espiritual, o sea, no solamente romperla físicamente, sino también en el corazón, esto hace que en su interior les duele. Pues con eso se demuestra que son sus ídolos, porque están ligados. Están ligados a eso. O creen que la presencia de Dios está en ellas, en esas esculturas. La presencia del santo está en la escultura, en esa imagen de ese santo. Y por eso las tienen y las respetan, aunque sepan que es algo vano. O sea, respetan eso. O sea, mediten y piensen. O sea, ¿por qué le rindes culto a una imagen respetándola cuando eso no viene de Dios? O sea, ¿creen que los paganos creían que la escultura era Dios? O sea, piensen en esto. O sea, ellos creían que esa imagen tenía la presencia y poder de su Dios, pero este estaba en su lugar, donde fuera que habitase ese Dios. Habitaba, según ellos, en su lugar. Igual hacen ahora, ¿por qué le ponen flores a eso? ¿Por qué le llevan velas? Se ha visto, le llevan agua, le llevan comida. O sea, creen que la presencia de Dios está ahí. Muchos hasta le tienen altares a esas imágenes. O sea, si le muestras respeto
a esa práctica es porque sí lo crees, aunque digas que no. No importa lo que digan con la boca, en su corazón las honran. Con solo tenerlas las honran y hacer esas prácticas. Y esto lo que representa, lo que está detrás son demonios. Y ahora más adelante vamos a hablar de la presencia que hay en esas esculturas. Jeremías 2, versículo 35. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. O sea, aunque dices que no son ídolos, que no pecas por idolatría, porque no los consideras dioses, según tú no son ídolos. Pero lo vimos en Jeremías 2:11. O sea, sí, sabemos que no son dioses, pero Dios mismo lo dice a través de Jeremías. No son dioses, pero por eso son ídolos inútiles. O sea, no son dioses para ti. Pero son tus ídolos. Y esto los hace que sean tus dioses. Aunque lo niegues. Aunque lo niegues en tu corazón, lo son. Ya lo hemos visto varias veces con la palabra. Vamos a Jeremías 2, versículos del 4 al 5. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Se hicieron vanos. En versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. El versículo 8 que habla. O sea, habla que ellos tenían la ley. O sea, los profetas, los pastores, y aún así no le conocieron y se fueron tras los ídolos. ¿Cuánto aún ahora que hay tanto engaño? En el último renglón menciona, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y en el versículo 11, ahí menciona, no son dioses, como ya lo vimos. O sea, sabemos que no son dioses, pero se fueron tras lo que no aprovechan. En el versículo 8 menciona, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y está hablando de Baal e ídolos. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Fueron detrás de ídolos, de cosas. Y si vamos al 11, ¿al caso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sigue mencionando ídolos, dioses falsos. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, cambiaron a Dios por lo que no aprovecha. Y vemos que en el 8 habla que fueron detrás de cosas que no aprovecha, y estos son los ídolos. Se fueron tras ídolos, los hicieron sus dioses falsos. Pero la sola palabra que menciona que no aprovecha hace referencia a los ídolos. Y entra en la parte que dice, o sea, para Dios, para todos sabemos que esos no son dioses. Y aquí lo está diciendo, sí, tú dices que eso que tienes, esa imagen no es Dios. Sí, bueno, Dios lo está diciendo, no son dioses, pero ¿por qué vas detrás de eso? O sea, aquí te lo está diciendo otra vez.
no tienes que pensar que la imagen, o no tienes que creer que esa imagen es Dios. Y algún Dios te dice, sí, no es Dios, pero es tu ídolo, lo está diciendo. No tienes que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo. Te lo dice, sí, ellos no son dioses, pero para ti es tu ídolo, se convierte en tu Dios falso en el corazón. Aquí lo está mencionando. Y ya lo hablamos también con lo que hemos venido leyendo en los videos anteriores, con la avaricia, con los fariseos, con etcétera, etcétera. La sola palabra lo demuestra. Lo que se habló en Jeremías, que habla de las prostitutas, que del adulterio, cambiaron a Dios por esas cosas. Y la gente que va a eso no cree que las prostitutas o el adulterio es Dios. Así como los fariseos no creen que la avaricia es Dios, pero es su ídolo. O sea, lo repito tanto porque son duros de corazón y no quieren ver. Y aquí menciona, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Si vemos este versículo, Jeremías 2:11, en la Biblia católica, ¿qué nación cambió sus dioses? Aunque en verdad no son dioses. Y mi pueblo cambió su Dios glorioso por algo que no sirve. Y lo que no sirve son ídolos, dioses falsos. En la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, ahí lo menciona: ¿alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Si no es suficiente, vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, que es el cántico de Moisés. Ahí él habla: me han puesto celoso con lo que no es Dios, me han irritado con sus vanos ídolos. Lo mismo que menciona Jeremías 2:11, que dice, aunque ellos no son dioses. Aquí, bueno, el Señor vuelve y lo dice: me han puesto celoso con lo que no es Dios. Bueno, ¿tú consideras que esa imagen no es Dios? ¿No es Dios? ¿No crees que la imagen es Dios? Bueno, Dios te está diciendo, bueno, sí, me han puesto celoso con lo que no es Dios. Pero luego, ¿qué dice? Me han irritado con sus vanos ídolos. O sea, no hay por dónde, no tienen excusa. O sea, aunque digas que no es Dios, ahí el Señor te está diciendo, es tu ídolo. En el corazón es tu ídolo. Aunque no creas que eso es Dios, es tu ídolo. No tienes que creer que una prostituta es un ídolo, como lo menciona Jeremías del 5, capítulo 5:7. Esa prostituta no es una diosa. No tienes que creer que esa prostituta es Dios. No tienes que creer que esa casa de prostitución es Dios, que el adulterio es Dios. No tienes que creer que la avaricia es Dios para que sea tu ídolo. Los fariseos no tenían que creer que la avaricia o el dinero o la riqueza es Dios para que fueran ávaros, que fueran idólatras. Como lo menciona Jeremías 5:7, no tenían que creer que la prostituta o el adulterio era Dios para que esos fueran sus ídolos. Y aquí el Dios vuelve y te lo menciona. Me han puesto celoso con eso que tú tienes en el corazón, con esa imagen que tienes ahí. O sea, que no es Dios. Sí, me han puesto celoso con eso, que no es Dios. Me han irritado con sus vanos ídolos. O sea, consideras que eso no es Dios para ti, pero para el Señor es tu ídolo en el corazón. Ya no hay excusa. Ya la palabra fue dada, no hay excusa. Ya eres tú con el Señor. Tú le explicarás el día del juicio.
Tú le dirás, te equivocaste, Señor. Allá tú. Entonces, ¿crees que eso, la imagen no es Dios? Entonces, bueno, ahora vamos a tu conciencia. La palabra dice, el que no tiene ley es juzgado por la conciencia. Y eso está en Romanos 2, versículos 12 al 16. En tu conciencia tú dices, no es Dios. Pero acá el Señor te dice, es un vano ídolo. Tengas conocimiento de la ley, de la palabra, o no lo tengas. El que conoce la ley es juzgado por la ley. El que no es juzgado por su conciencia. No hay excusa. El Señor te está diciendo, son ídolos. Me han irritado con sus vanos ídolos. Entonces del 2:11 seguimos leyendo. Jeremías 2, capítulo 11. Jeremías capítulo 2, versículo 12. El 11 menciona, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Vamos al versículo al 13. No, mejor el versículo 12. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí pasamos al versículo 19. O sea, el capítulo, todo esto lo pueden leer para no extender tanto los videos. Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor. En ti, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, te menciona ramera. Porque si se van tras un Dios falso, y Dios es el esposo, por eso aquí dice, te echabas como ramera. Versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tus pecados permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Versículo 23. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Ahí está mencionando que fue tras los vales, ídolos, dioses falsos. Versículo 24. Asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Vamos al versículo 32. Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Versículo 35. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. O sea, una palabra mostrando las faltas que tienen, que lo que practican no es de Dios, siguen duros de corazón, diciendo que está bien, que no son idólatras porque no creen que la imagen o eso es Dios. Y ese es el engaño. Jeremías 3, del 1 al 2. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tal tierra del todo amancillada?
tú, pues has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice el Señor. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Aquí se ve que es una fornicación espiritual. Más adelante vamos a hablar de eso. Y que eso también es idolatría. Versículo 5. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuántas maldades pudiste. Que el Señor les revele, porque ya no tienen excusa.